Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Estamos tratando de retomar nuevamente nuestras semillas agustinianas, esta que siempre busca profundizar en nosotros esa dimensión de la interioridad, esa interioridad como la capacidad de adentrarnos de la mano del Espíritu Santo, como lo sugiere Agustín en esos escenarios, a veces laberintos y a veces intruncados y casi selváticos escenarios del corazón que tantas veces, casi que sin explorar, nos llevan a ese desconocimiento de nosotros mismos. Hoy, en un libro de la Ciudad de Dios, el libro número 22, un texto de Agustín interesante en el que nos narra eh, el desenlace de uno o de una que no es, que no es suficiente para sostenerse en la tribulación y para afrontar la propia existencia. Vamos a ver de qué manera Agustín nos propone este texto que a mi modo de ver eh, nos deja la puerta abierta para cultivar esto que en Agustín de alguna manera pone en evidencia esa afirmación que lo deja ver un poco en el escenario del pesimismo antropológico, pero que para mí lo deja ver en el estado clarividente del realismo humano, de lo que comporta, de las implicaciones que tiene y de las posibles direcciones para mantenerse estable mientras dure la peregrinación, podemos decirlo así. El texto, miren bien lo que nos dice. El texto dice, todos los que han cometido consigo mismos este crimen, como hablando del suicidio seguramente, tal vez sean dignos de admiración por su fortaleza de ánimo, mas no por la cordura de su sabiduría. Agustín dice que este evento puede en un momento quizás ser considerado digno de admiración, pero no de cordura y de sabiduría. Continúa Agustín, aunque razonado con más detención, ni siquiera, dice Agustín, fortaleza de ánimo la podemos llamar, porque si han dado la muerte al no poder soportar una situación dolorosa o pecados de otras personas. Fíjense que es bien interesante lo que nos va planteando Agustín. Aquellos que se han procurado la muerte al no poder soportar una situación dolorosa, y qué grandes abismos y qué grandes situaciones interiores, existenciales, espirituales, psicológicas, acontecen en el ser humano en ocasiones que nos llevan precisamente a pensar también en esto, de soportar una situación dolorosa o pecados de otras personas. Continúa Agustín en el siguiente párrafo. Más bien, nos encontramos aquí con un alma débil. Aquí ya va, Agustín va marcando una dirección. Hay un alma débil, incapaz, dice Agustín, de soportar la dura servidumbre de su cuerpo o la opinión necia de la gente. Dice, mucho más esforzado debemos llamar al ánimo dispuesto a pasar una vida penosa
aquel que está dispuesto a vivir aún en la situación de penalidad y que en la que muchas veces nos encontramos o nos podemos encontrar, antes de huir de ella, fiado en la certeza de una conciencia limpia, así como a despreciar la opinión de los hombres, máxime del vulgo, que casi siempre está envuelta en la sombra del error. Esto me parece que es bien interesante. Mucho más esforzado debemos llamar al ánimo dispuesto a pasar una vida penosa antes que huir de ella. Es aquel que es capaz del afrontamiento de la vida. Lo vamos a ver enseguida. Este texto está tomado en la ciudad de Dios, en el libro 22, no, 1, perdón, libro 1, 22, 1. Vamos a entrar en el texto, un texto particular por el contexto en el que se nos presenta, pero más allá seguramente de las discusiones y polémicas o acuerdos o desacuerdos que pueda suscitar, se puede rescatar algo muy valioso en este texto: la necesidad del hombre de afrontar su vida, la necesidad del afrontamiento de la vida, de aprender de su propia vida, de no darle la espalda. O sea, hay algo bien interesante. No es un tema, fíjense, esto es interesante, no es un tema de sabiduría, no es un tema de fortaleza, no reconocer que salirse del mundo por un acto de voluntad propia es un acto de coraje, es debilidad, es incapacidad. O sea, aquí no hay conciencia, no hay un acto de la voluntad propiamente dicha, hay una debilidad, hay una incapacidad. Y este no es un juicio moral, hay una debilidad, hay una incapacidad que puede arrastrar en algún momento la voluntad, el entendimiento, la misma libertad a obrar contrariamente en el estado de una crisis, llamémoslo así. El reto es asumir, este es el verdadero reto, asumir con conciencia limpia, independientemente del desprecio de los hombres, el talante del desafío. O sea, no salir nunca de las propias dificultades, de la flojera, de la pusilanimidad. O sea, es una invitación positiva, y en esto ya vamos aterrizando la enseñanza, es una invitación positiva a saber vivir y a vivir con coraje y a vivir con confianza, a no dejarnos llevar, no obnubilar por las sombras del error, por la opinión necia de la gente. Es importante también en este texto resaltar que la necedad de la opinión del otro no contraríe los deseos y proyectos de la propia vida, que en el fondo no es propia, sino que pertenece a Dios. A veces las palabras necias de los otros no son solo palabras, no son solo sonidos, yo lo he dicho muchas veces. Esas palabras pueden ser verdaderas dagas, verdaderos piedras demoledoras que dañan, que trituran, que desajustan y dañan al otro. Habría que ver un poco más el contexto, porque es muy interesante ver que ya estos casos sucedían en tiempo de Agustín, quizás frecuente por las dificultades de las carreras sociales de la polis romana, de que muchos no podían alcanzarla. Complejo escenario en el que Agustín nos coloca, ¿no? Se llama ese lejano siglo IV,
ya se planteaban entonces los interrogantes en torno al suicidio. O sea, frente a este evento desconcertante y desbordante psicológica y espiritualmente, se tejen muchos comentarios. Cada uno hace lectura de él de acuerdo a la perspectiva desde donde se ubique. O sea, no es fácil situarse objetivamente sin más y siendo parcial frente al drama del suicidio, ignorando que no se puede ignorar y hay que decirlo, aún desde el punto de vista de la moral cristiana, que siempre dentro de ese marco del discernimiento a la luz de la fe, no se puede ignorar en escenarios personales que no podemos dar por supuesto o ignorar. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hacer sin más y de una manera prematura hacer un juicio ligero frente a una situación en la que quizás solo el silencio y la oración nos pueden significar en modo adecuado y respetuoso con las personas y las familias. De ahí la necesidad de trabajar y cultivar, esto es muy importante, trabajar y cultivar el sentido de la vida en los contextos de complejidad de la vida que a veces nos toca afrontar. Soy consciente de la fuerza que necesito para convencer a los soberbios del gran poder de la humildad. Ella es la que logra su propia excelencia, conseguida no por la hinchazón del orgullo humano, sino por ese don gratuito de la divina gracia, que trascienda todas las eminencias pasajeras y vacilantes de la tierra. El rey y fundador de esta ciudad, de la que me he propuesto hablar, declaró en las escrituras de su pueblo el sentido de aquel divino oráculo que dice: Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Pero esto mismo, que es privilegio exclusivo de Dios, de dar la gracia a los humildes y retener a los soberbios, pretende, continúa Agustín, apropiárselo para sí el espíritu hinchado y soberbio, y le gusta que le digan para alabarle: perdonarás al vencido y abatirás al soberbio. Pero tampoco hemos de pasar por alto la ciudad terrena en su afán de ser dueña del mundo, y aun cuando los pueblos se le rinden, ella misma se ve esclava por su propia ambición, se ve esclava por su propia ambición de dominio. De esto se hablará, según lo pide el plan de la presente obra y mis posibilidades lo permitan. Agustín quiere ahondar sobre esa soberbia, sobre ese hinchamiento del yo que se impone y que es amenazante para dañar de muchas maneras. Yo creo que esto nos toca y seguramente vale la pena en su momento hacer una reflexión profunda sobre esta realidad de la eutanasia que cada vez se va difundiendo más y cada vez va teniendo un soporte ético y jurídico cada vez más consensuado en en las sociedades liberales occidentales, ¿no? Yo creo que vale la pena pensar en esto, pensar que hay una realidad humana que es compleja, hay una realidad humana que verdaderamente se desborda muchas veces, que muchas veces a fuerza incluso de situaciones
situaciones verdaderamente comprensibles, se llega al límite, se llega a no saber exactamente qué dirección tomar o precisamente estar nubilados en la mente, en el espíritu, en la voluntad, en el entendimiento, no encontrar otra salida sino el abismo de la muerte, cuando la debilidad, cuando esa fragilidad a veces domina. Tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe, que nos libre de un mal momento de estos, que nos ayude a encontrar los soportes emocionales. Yo le digo mucho a la gente, mire, tiene su hijo, tiene sus hijos, tiene que saberse mirar hacia lo que la soporta, tiene a Dios principalmente. Pidámosle pues al Señor que nos libre de la tentación del suicidio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.